Diga en esta hora, habla, Señor, que tu siervo escucha. Otra vez, habla, Señor, que tu siervo escucha. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de cómo alcanzar la visión de Dios. El domingo estuvimos hablando un poquito cómo podemos entender y alcanzar la visión de Dios. Dijimos que estudiando la palabra de Dios y nos basamos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y hablamos un poquito acerca de la vida de este profeta Samuel. Dijimos y hablamos que cómo Dios empezó a obrar grandemente en él. Pero para que nosotros podamos entender y alcanzar la visión de Dios, dijimos que debemos de estudiar la palabra, porque la palabra de Dios es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano, porque a través de ella podemos escuchar la voz de Dios. A través de ella podemos escuchar la voz de Dios y a través de la predicación de la palabra de Dios. Y dijimos que también esto nos enseña para que nosotros aprendamos a reconocer la voz de Dios. Y hablábamos un poquito acerca de Samuel. Dijimos que Samuel, él oyó por primera vez la voz del Señor y lo pusimos por ejemplo, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la segunda parte de cómo entender y alcanzar la visión de Dios. Mire, vamos a leer nuevamente Primera de Samuel capítulo 3 y vamos a leer el verso 1. Mire, ahí a ver si ahí no lo puede poner la hermana, por favor. Ponga mucha atención para que con esto casi estamos terminando este tema de cómo entender y alcanzar la visión de Dios. Como dice ahí, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquel tiempo, ¿verdad? En aquellos días. Pero miren, lo que nos llamó la atención ahora, a lo que nos vamos a centrar ahora, en el tema que nos vamos a centrar, es en el primer párrafo donde dice, el joven Samuel que ministraba. Otra vez, el joven Samuel que ministraba. Dice ahí que ministraba. Entonces, ¿cómo puedo entender y alcanzar la visión de Dios? Pues ministrando al Señor. Y que es no hay manera mejor en la que tú puedas escuchar y puedas conocer y discernir o diferenciar la voz de Dios si no estás sirviendo. Mire, aquí en el verso que acabamos de leer, en el versículo 1, dice que el joven Samuel ministraba. Y cuando dice ministrar, la palabra ministrar significa servir. Y déjeme decirle que si usted quiere alcanzar la visión de parte de Dios para su vida, tiene usted que servir. Porque si el creyente no está sirviendo, entonces no hay manera de que usted escuche correctamente la voz de Dios. Porque mire, ¿qué estaba haciendo el joven Samuel? El joven Samuel estaba ahí en la iglesia ministrando en presencia de Elí. Y leímos un poquito la historia de Samuel, ¿verdad? Que él estaba en la iglesia, había sido dedicado por su madre para ahí, para que él sirviera a Dios. Y cuando él empezó a servir a Dios, ¿qué fue lo que él escuchó? ¿Qué es lo que él escuchó? ¿Se acuerdan que leímos? Él escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Él le habló y le dijo, Samuel, Samuel. Y él fue, sí, dime, Elí. Y fue para allá. Yo no te hablé. Y se volvió a regresar. Y luego la segunda vez. Y luego ya la tercera vez Elí comprendió y dijo, oh, es el Señor. Dice, mira, cuando escuches otra vez Samuel, que te dicen, Samuel, Samuel, tienes que contestar, habla, Señor, que tu siervo hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros, si no estamos como Samuel,
sirviendo, entonces no hay manera que nosotros podamos escuchar correctamente la voz de Dios. Déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros queremos cambio en nuestra vida, debemos de servir al Señor, porque cuando tú sirves al Señor, tu vida crece, tu vida se mejora, tu vida es mejor. Dice la palabra de Dios que hay más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando tú das, recibes bendición de parte. Entonces, cuando tú sirves, estás dando. ¿Y qué estás dando? Un servicio a los demás. ¿Quieres recibir bendición de parte de Dios? Tienes que servir. Y tienes que decir como Samuel: Señor, habla porque tu siervo escucha, aquí estoy, heme aquí. Y después leímos que Samuel al otro día, luego abrió el templo y siguió sirviendo. Su vida era una vida de servicio a Dios, y de esa manera él pudo escuchar correctamente la voz de Dios. En esta hora Dios te dice: ¿quieres escuchar la voz mía? ¿Quieres escuchar correctamente mi voz? Sirve. Dices tú: bueno, ¿en qué puedo servir? Pues hay muchas formas de servir en la iglesia, ¿verdad? Cuando tú oras por tu hermano que está enfermo, estás sirviendo. Cuando tú haces algún servicio, como puedes decir, voy a poner el café porque nadie está sirviendo cuando tú dices, bueno, algún hermano no puede encontrar la Biblia, voy a buscarle porque yo soy más diestro. Entonces debes de ponerte al servicio de Dios. Debes de decirle: Señor, porque a veces muchos de nosotros creemos que con el asistir es suficiente. Samuel podía haber dicho: no, pues ya estoy aquí, ¿para qué hablo? ¿Para qué abro la iglesia? ¿O para qué? Si ya estoy aquí, es más, viví allí. Dice: no, yo vivo aquí, pues, ¿qué hago? No, yo ¿para qué abro? No, no es lo mismo asistir que servir. No es lo mismo dar u ofrendar que servir, porque cuando un creyente asiste cuando él quiere, viene cuando él quiere, viene si es que quiere. Pero no es lo mismo, hermanos. No te engañes cuando tú dices: pues yo estoy sirviendo, pastor. ¿Por qué? Porque vengo. No, es una parte, sí, pero el que tú asistas, eso no te hace que estés sirviendo. Recuerda que no es lo mismo. Porque mire, como acabo de decir, algunos asisten cuando ellos quieren, asisten como quieren y a lo que quieren. Y cuando un creyente ministra, lo hace aún sin que le guste lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque sabe que es lo que Dios quiere que él haga. ¿Ven la diferencia que hay? No los estoy regañando, hermanos, se me ponen muy serios. No, es para que aprendamos. Dios quiere que sirvamos. El asistir no es suficiente. Tenemos que involucrarnos. El domingo yo hablaba de decir: involúcrate en el plan de Dios, ¿verdad? Escucha la voz, vive, ¿verdad? Muévete en el plan de Dios. Tienes que decir: sí, Señor, heme aquí. Ya escuché tu voz. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que hay que limpiarle el templo. Me anoto, soy de los primeros. ¿Qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que hacer lo otro? Como Samuel, ¿él qué hizo? Lo único que luego dijo: abro el templo y empiezo a servir. Tenemos que servir. Que no se nos haga ¿cómo se dice? Decir que asisto y ya es. No, hay que involucrarnos en todo. Inclusive usted puede servir desde su casa. Mire, ¿cuántas personas no están? Se puede decir: bueno, Señor, dentro del plato dijiste que íbamos a llenar nuestras sillas. Entonces, no vino Chuchita, no vino Panchita, no vino Pancho, no vino Pedro. No, le voy a dar una llamada. ¿Para qué? Para decir: ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Cómo estás? Quizás no vino porque está enfermo. Tiempo está sirviendo. Vamos a orar, hermano, que el Señor te sane. Ya está sirviendo. ¿Ve cómo sí podemos involucrarnos? Podemos servir en todos los ámbitos. Y luego dice usted: bueno, por ahí hay una hermana que veo como que necesita ayuda para arreglar su carro. Yo soy muy bueno para arreglarlo. Hermana, ¿gusta que yo le ayude? Voy y se lo hago. Servir. Una persona que sirve
va creciendo. Porque miren, no sé si se ha dado cuenta, se siente uno mejor cuando sirves que cuando eres así arrogante de que, ¿cómo yo? ¿A esa? No, yo no le voy a dar. ¿Cómo? O si la otra vez ni siquiera me saludó. En cambio, si dices, el Señor le bendiga, ¿cómo está? Se queda, oh, my. Si la otra vez ni siquiera saludé, pero mira. Entonces, debemos de ministrar, debemos de servir. Otra forma, cómo entender la voz de Dios o cómo entender o cómo voy a entender la voz de Dios y cómo alcanzar la visión de Dios, es que yo me ponga a servir. Mire, otro ejemplo, porque la Biblia está llena de ejemplos. No abra su Biblia porque creo no tenemos aquí Hechos 13, verso 2. Allí en su casa ábralo. Yo se lo voy a leer para que usted lo oiga. Dice aquí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El apóstol Pablo dice ahí que ministraban, ahí dice que ministraban. El apóstol Pablo hizo lo mismo que Samuel, perdón, hizo lo mismo que Samuel, que anda un poquito ronco, disculpen hermanos. El apóstol Pablo hizo lo mismo, ¿verdad? Él ministraba. La Biblia nos enseña que ellos estaban ministrando, ¿verdad? Y dice, apártenme a Bernabé y eso, y yo creo que ahí habla de varias personas, ¿verdad? De varios que estaban ahí. El Espíritu Santo habló por medio de alguien, ¿verdad? Y le dijo, aparten a Pablo y a Bernabé para que vayan a esto, pero no dice que estaban ahí, reposando, no dice que estaban ahí de fiesta, no dice que estaban ahí todos, ahí pues aburridos, o quizás que ellos estaban descansando o que estaban de vacaciones. Ahí dice que ellos estaban ministrando. Entonces el hijo de Dios que busca entender y alcanzar la visión de Dios se la pasa todo el tiempo ministrando. Para ellos no hay vacaciones. Y déjeme ponerte otro ejemplo vívido. Tenemos a nuestro pastor Pablo enfermo y como lo decía hace el domingo, él está ahí y aún desde ahí nos ministra, porque él es el que a veces dice, mira, estos cantos están mejor. Los cantos del miércoles que fueron de bendición para tu vida, él los escogió. ¿Ves? Y dice, ¿qué les parece? ¿Qué te parece si pones estos y estos y estos? Siempre nos ponemos de acuerdo y él dice, mira esto, ¿por qué? Porque él aún ahí dice, yo tengo que trabajar. Dios me llamó para servir. No puedo estar quieto, quizás, y por más que le decimos, créame que yo hasta le dije, no te quiero ver ahí. Descansa, ponte por favor, quiero verte bien. Y hasta su esposa decía, ya ves, tienes que descansar. Y él, no, yo creo para el domingo ya estoy. Le dije, no, descansa. Porque sabemos que una operación es dolorosa y lleva ¿cómo se dice? Su tiempo de sanación. Pero aún ahí él dice, no le hace, mira, desde aquí, hermano, ahí te va esto para la bendición de la iglesia. Debemos de ser así, hermanos, que no estemos quietos, sino que estemos siempre dispuestos a decir, Señor, escucho tu voz, pero quiero ministrar, a ver qué hay. Abre mi entendimiento espiritual, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver dónde hay necesidad para yo poder servir. ¿Qué puedo hacer por esto? ¿Qué puedo hacer por lo otro? Tenemos a hermanos enfermos, le voy a llamar y como decía, voy a orar por él. Ahora estuvo el hijo de la hermana, gloria a Dios, porque todos estuvieron orando, ya está en casa, gracias a Dios. Entonces, usted de alguna manera puede servir desde su hogar, puede servir desde donde esté. Si está enfermito, también desde ahí puede orar. Señor, bendice a los que están en la iglesia. Señor, permite que todos se reúnan y vayan. Permite que tu Espíritu Santo se manifieste. Y empezamos a servir de una o de otra manera. Dijimos el domingo que él ministraba y él oyó la voz del Señor, y yo decía, nosotros oímos la voz del Señor a cada tiempo que nos habla con su Espíritu Santo, nos hace sentir su presencia. Es que te está llamando y te está diciendo, tiene que haber un cambio en tu vida, tienes que empezar a servir. Que a veces decimos, somos muy orgullosos, y dice el Señor, deja ese orgullo aparte, es mejor servir.
porque cuando tú, mientras más sirves, más creces espiritualmente. ¿Cuántos años tienes como cristiano? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has hecho para la gloria de Dios? ¿Qué has hecho para engrandecer el reino de Dios? Necesitas ponerte a, a servir. Debes tú revisar tu vida. Debes de decir, bueno, ¿para qué vengo? Porque no nomás es asistir. ¿A qué vengo? ¿Para qué vengo? ¿Estás sirviendo de veras al Señor de corazón? ¿O eres parte de los creyentes del montón que solo creen que porque vienen ya están sirviendo? Si quieres escuchar la voz de Dios, ponte a servir. Como decía el domingo, involúcrate en los planes de la iglesia. Di, hermanos, ¿qué hay que hacer? Miren, tenemos también un bonito ejemplo, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Javier. Yo le digo, Francisco es Javier, nuestro hermano Javier. Él se involucra. Él a veces, yo lo veo que a veces, yo digo, hermano, voy a ir para allá. No, no se preocupe, pastor. Creo no voy a trabajar este día y viene y nos puso la alfombra. Este día viene, pum, nos puso el calentón, nos hizo esto. Y a veces queremos ayudarle, pero su servicio es así, que él a veces dice, no, yo puedo. Y queremos ayudarle, pero a veces por nuestro trabajo no podemos estar aquí, pero él está aquí. Y viene con un corazón de servicio. Dios le bendiga y Dios le ayude para que siga creciendo. Y él sigue creciendo. Véanlo. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú sirves a Dios, estás escuchando la voz de Dios y Dios te está usando. Así como ministraba y después dice que lo usó de grande manera y por eso fue un profeta de Dios Samuel. Dios lo usó grandemente a Samuel. Tú puedes ser otro Samuel, otro profeta de Dios. Dios quiere usarte, pero tienes que estar dispuesto y decir, al lado todo esto, yo voy a servir. Que digan ay, es que en esa iglesia nomás lo que quieren es tenerte ahí, porque a veces así nos dicen los familiares, ¿verdad? Ay, parece que todo tu iglesia, nomás la iglesia, ahí quieres estar, nomás. ¿Y qué te dan? Nada. ¿Qué ganas? Nada. No, ¿cómo no gano? Mi vida espiritual crece y sobre todo la presencia de Dios en mi vida se manifiesta cada vez más y me siento mejor para la gloria de Dios. Entonces, si tú quieres entender y alcanzar la visión de Dios, ministra al Señor. Número 2, tú crece con fidelidad. Mire, veamos lo que dice Primera de Samuel 3, verso 19 y 20. 19, como dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El número 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció a Samuel como que era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Que era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Mirando la vida de Samuel, podemos notar que servía a Dios y ministraba, y mientras él ministraba, crecía. Y él creció tanto que dice que todo Israel, quizás desde una punta de Israel hasta otra, conocían a Samuel como un profeta fiel a Dios. Entonces, él crecía. ¿Tú sientes que estás creciendo, hermano? Porque mire, a veces yo he escuchado a muchos creyentes que dicen, siento como que no estoy creciendo. Y por eso preguntaba yo hace un rato, ¿cuánto tiempo tienes de ser creyente? Y te has preguntado, ¿sí estoy creciendo? ¿Sigues creciendo? ¿Sientes que estás creciendo? Porque como dije hace un momento, algunas personas llegan a decir, como que siento que ya no estoy creciendo, como que ya no estoy creciendo. Y déjeme decirle que tienen razón. Y le voy a decir por qué tienen razón. No están creciendo porque no sirven, porque no están sirviendo en la iglesia. Y luego también algunos dicen, como que ya no me gozo, como que estos cantos son los mismos y que no me llegan. Pues no te llegan porque no estás sirviendo. Déjame decirte que si ustedes sirven al Señor, debe de ser un servicio
continuo y fiel. ¿Cómo conocían a Samuel? Porque era ¿qué? Fiel. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad es que él se mantenía haciéndolo. No había otra cosa que le llamara la atención más que estar ahí sirviendo al Señor. Él era fiel. Él decía, Señor, aquí está mi tiempo. No decía, pues como que ahora no quiero, sino que él decía, no, el Señor me llamó para servirle y yo estoy aquí para servirle. Y él trabajaba los 365 días del año, las 24 horas y de los 7 días de la semana. Por eso la gente lo conoció como. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que seas un servidor fiel, que no solo hagas lo que te guste, porque sí, a veces decimos, bueno, déjeme decirle, yo he servido en iglesias grandes y algunos dicen, no, pues yo sí quiero salir nomás en las obras de teatro de la iglesia. Oh, no, yo nomás quiero estar acá al frente tocando. ¿Por qué? Porque yo veo que como el hermano Pablo toca tan bonito que toda la gente lo ve así y yo como que quiero también tocar para que la gente vea como que yo estoy al frente. Dice el Señor, así no me sirves. Cuando el profeta no era, él era fiel, pero no era así tan conocido y que estaba chico, ¿qué hacía? Ella abría las puertas del templo, empezó a servir. Yo creo que él barría, yo creo que él limpiaba, yo creo que él hacía algunas cosas ahí, porque él vivía allí en el templo. Él se pasaba el tiempo ahí y él decía, no, pues voy a servir al Señor, y servía. Desde que el Señor le habló, empezó a crecer porque él empezó a servir los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y déjeme decirte que desgraciadamente a veces nosotros así somos como esos jovencitos que yo les digo que decían, es que yo quiero tocar para que me vean acá, arriba. O sea, buscan su gloria. No busques la gloria, busca la gloria de tu Señor y Salvador. Busca que se honre el nombre de Cristo, porque es lo que hacía él. Buscaba que se honrara a Dios y fue un profeta tan fiel y conocido como otros que dieron su tiempo y su servicio a Dios. Entonces, ¿cómo puedes crecer? Pues crece en fidelidad. Dile, Señor, pues aquí estoy para servirte. Voy a empezar a trabajar. ¿Quieres un cambio en tu vida? Dile, Señor, ayúdame a ser fiel. Quiero ser un hijo tuyo fiel. Lléname de tu felicidad. Y así tú vas a comprobar que vas a empezar a sentir la presencia de Dios en tu vida, y vas a escuchar su voz de manera correcta y recibirás su visión y alcanzarás la bendición de parte de Dios. ¿Quieres alcanzar bendición de parte de Dios en tu vida? Ponte a servir. Porque a veces dices, bueno, pues es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero que Dios cambie a mi hijo, yo quiero que Dios cambie a mi familia. Y dice el Señor, ¿y tú? Tienes que hacer un cambio, tienes que servir, tienes que decirle, Señor, aquí estoy, aquí está, toma mi vida para que ese cambio ayude a que alcance yo la bendición. ¿La bendición de qué? De ver a mi familia postrada a los pies de Cristo, de ver a mi hijo postrado a los pies de Cristo, viviendo una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos alcanzar la voz? ¿Cómo podemos alcanzar la bendición de Dios? Cuando tú ministras. ¿Cómo entender y alcanzar la visión de Dios? Pues ahí la tienes, hermano. Ministra, sé un siervo de Dios, y si estás sirviendo vas a crecer en fidelidad como Samuel creció. Y entonces tú escuchas su voz, recibes su visión y alcanzas la bendición de parte de Dios. El Señor te bendiga, hermano. Este pequeño estudio sea para que te pongas y digas, voy a servir al Señor porque quiero ser un siervo fiel. Y déjeme decirle que en aquel tiempo de los reyes, nosotros decimos que Jesús es nuestro rey, que es nuestro Señor. En aquel tiempo, cuando los servidores no podían, ¿se acuerdan cómo servían al rey? El rey nomás decía, tráeme agua, tráeme, quiero.
y córrele y trae, y el servidor andaba para allá y para acá, y él no decía, no señor, ¿cómo? Pues ya me cansé. No, debemos de ser así con nuestro Señor, ¿verdad? Y se los apuesto, si llegara ahorita el presidente de esta nación aquí, se presentara y dijera, a ver, hermano Mike, tráigame un vaso de agua. No, no, yo mejor se lo traigo, y todos nos pelearíamos por traerlo. Ahora sí, peléate por servir al Señor. Dile, no, no, Señor, a ver, ¿qué vamos a hacer en la iglesia? No, hermano, espérese. Tenemos que servir con amor, con fidelidad, y decirle, Señor, quiero ser un siervo fiel tuyo. ¿Para qué? Para alcanzar la bendición de parte tuya. Entonces, hermanos, seamos fieles servidores del Señor. Ministremos y alcanzaremos y creceremos en fidelidad para su gloria. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más el que nos permitas estar aquí en tu casa, y gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos ayudas a entender, Señor, y alcanzar, cómo alcanzar la visión celestial, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles, que no nos creamos más que todos, sino ayúdanos a ser fieles servidores tuyos. El más pequeño quiero ser, no importa, Señor, pero ayúdame a ser un siervo fiel, y ayuda a que crezcamos más para tu gloria, Señor. Te ruego por los que están en casa, Padre, tócales ahí, Señor, que ellos también puedan sentir esa necesidad de decir, Señor, heme aquí estoy, quiero servir, Señor, quiero ministrar para tu gloria. Porque otra cosa más que ministrar no es más que servir, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles para tu gloria. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tu palabra dice que donde dos o tres están, tú estás en medio de ellos. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros, Padre. A ti sea la gloria, Padre.